Buenas tardes, compañeros y tutor. El siguiente trabajo de interacción de la radiación con la materia del grupo número 32, que está conformado por Diego Alejandro, Jonathan, Ángela, Laura y Juan Manuel, mi persona. Introducción. Los diferentes efectos radiológicos de la materia y la manera de cómo están aplicadas a la unidad de interacción de la radiación con la materia y las interacciones dadas como partículas y como fotón. Debemos saber y entender que cada una de ellas cumplen con características propias a la hora de determinar alguna anomalía dentro del objeto de estudio, pues de tal manera como se logran establecer los diferentes aspectos a tener en cuenta frente a la protección y el conocimiento eficaz de lo que está presente en nuestro medio de desarrollo, ya que la misma carga radiológica se encuentra presente en todo momento y en algunos casos con cargas ionizantes, mucho más elevadas que las comunes. Cada mecanismo de interacción de la radiación ionizante con la materia permite identificar los diferentes efectos biológicos que dentro del mismo se establecen, y hasta en el menor de los casos se debe acudir de la manera inmediata a la realización de los exámenes que nos conlleve al conocimiento de la radiación que se encuentra en nuestro cuerpo, ya que en el campo de trabajo estamos expuestos de manera directa y con más posibilidades de altas exposiciones y concentración de energía. Los efectos de la radiación pueden causar daño en la estructura química de las células, en este caso el ADN o DNA, que puede ser de forma directa o indirecta. Acá en la imagen podemos ver cómo el electrón o fotón viaja de forma directa a la estructura del ADN causando daño, o de forma indirecta podemos ver cómo la molécula gana otras partículas y daña el ADN. Una vez la molécula del ADN tiene esa información, transmite esa información a las células hijas. Los efectos biológicos radioinducidos pueden ser, según su transmisión, que pueden ser somáticos o hereditarios, o según su naturaleza, que pueden ser deterministas o estocásticos. Una vez el DNA dañado, puede hacer una reparación celular correcta y no haber ningún efecto, o también puede haber una muerte celular y causar efectos determinísticos, o también la célula mutada sobrevive y esto causa efectos estocásticos. La interacción de los electrones con la materia. Cuando los electrones se aceleran mediante la diferencia de potencial de voltios, adquieren una energía cinética electronvoltios, siendo E la carga del electrón. Por ejemplo, potenciales de aceleración de 1000 kV suministran a los electrones una energía cinética de 1000 electronvoltios. Estos electrones, al interaccionar con los átomos del ánodo, producirán fundamentalmente excitaciones y ionizaciones de los mismos mediante las colisiones inelásticas, produciendo así, obviamente, radiación ionizante. Interacción de fotones con la materia. Se dan fundamentalmente por tres tipos de procesos. A. Interacción fotoeléctrica. El fotón interacciona con el átomo invirtiendo toda su energía en arrancar un electrón que suele ser de los más ligados y comunicarle la energía cinética. B. Interacción Compton. Se trata de una interacción que se produce mayoritariamente entre el fotón y los electrones atómicos poco ligados. Y C. Interacción de creación de pares electrón-positrón.
La interacción por creación de pares consiste en la materialización del fotón en un electrón y un positrón, y sucede para energías superiores a 1,02 megaelectronvoltios. Efectos biológicos. Debido a la gran energía de la radiación ionizante, esta tiene la capacidad de ionizar los átomos con los que interacciona. Así, esta radiación puede alterar las estructuras químicas de las moléculas que forman las células de nuestro organismo. En el caso del ADN, habrá consecuencias nocivas para la célula, dependiendo de otros factores, como la dosis de radiación. El daño producido será mayor o de menor gravedad, lo que a su vez determina el tipo de efecto que puede producirse en el organismo. La irradiación ionizante produce en las células aumento y disminución del volumen, estado latente, mutación genética y muerte. Respuesta celular a la radiación. Cuando la célula adquiere radiación ionizante, el daño dependerá de la zona en la cual sea afectada. Por ejemplo, en la membrana puede producirse alteraciones en su permeabilidad y las consecuencias dependen de la efectividad de los mecanismos de reparación. Si el depósito de energía se produce en el núcleo, puede tener consecuencias más graves, provocando incluso la muerte celular. Los daños causados en las células se pueden agrupar en muerte e interfase, retraso meiótico y fallo reproductivo. Curva dosis-respuesta. Esto representa la relación entre las dosis de radiación que recibe la persona y la respuesta celular de esta persona a dicha exposición. Estas respuestas pueden ser lineal, es directamente proporcional a la dosis; no lineal, esta respuesta no es proporcional a la dosis. Puede tener o no una dosis de umbral. La respuesta puede ser estocásticas o determinista. Efectos estocásticos son aquellos cuya probabilidad de que aparezca aumento con la dosis de la radiación, pero la gravedad es la misma. No hay umbral para los efectos estocásticos. La palabra estocástico significa que sucede con naturaleza aleatoria. Las características de los efectos estocásticos son: su severidad no está relacionada con la cantidad de dosis aplicada, se dan en individuos al azar, se presentan en dos tipos diferentes de células, las somáticas y las germinales. Cuando se presentan efectos estocásticos en las células somáticas, se da un efecto biológico carcinogénico, y cuando se presenta en las células germinales se da un efecto biológico hereditario. Efecto determinístico. Es la consecuencia de la sobreexposición externa o interna, instantánea o prolongada sobre todo el cuerpo o parte del mismo, provocando la muerte en una cantidad de células tal que no puede ser compensada por la proliferación de células viables. La pérdida resultante de células puede causar deterioros severos de la función de un órgano o tejido, clínicamente detectables. Estos efectos de partículas se ven asociados con un síndrome denominado síndrome de irradiación aguda. Es el conjunto de síntomas por la exposición del cuerpo total o una gran porción de él a la radiación. Esto contiene 3 fases según el progreso y la gravedad de los efectos en la o las personas expuestas. La primera fase es fase hematopéyica, para dosis comprendidas entre 1 y 10 Gray. La segunda fase es fase gastrointestinal, dosis entre 10 y 50 Gray, y algunos autores distinguen una forma denominada cardiovascular o toxémica, entre
20 y 50 Gray. Tercera fase, fase neurológica, con dosis superiores a los 50 Gray. Mecanismos de acción de las radiaciones, acción directa o indirecta. Los mecanismos de acción de la radiación para provocar sus efectos o lesiones sobre las células se pueden clasificar en dos tipos diferentes: un mecanismo de acción directa y un segundo mecanismo de acción indirecta. La acción directa tiene lugar cuando un fotón interactúa con una molécula biológica a la que se da energía. En esas condiciones, las moléculas resultan ionizadas, conduciendo a ambos casos a través de procesos de radiólisis a la alteración de las moléculas impactadas. La acción es directa, pues produce daños por la ionización directa de una molécula clave o moléculas que se precisan constantemente para que la célula funcione y viva de forma adecuada. Acción indirecta. La acción indirecta de la radiación implica la absorción de la energía disipada en medios intracelulares, principalmente en el agua. La absorción de la energía de la radiación puede dar lugar a la formación de radicales libres, que son átomos o moléculas que contienen un electrón de un orbital externo desapareado. Los radicales libres representan una alta reactividad química por la tendencia del electrón libre a unirse a otro electrón de un átomo de una molécula próxima. Su origen puede ser diverso a partir de variadas moléculas celulares, incluida la molécula del ADN. El problema de la acción de los radicales libres en el ADN es mucho más importante. Los daños ocasionados en la molécula afectada pueden ser de diferente tipo. 1. Sustitución o pérdida de una base nitrogenada. 2. Ruptura del enlace de hidrógeno entre dos cadenas. 3. Ruptura de un esqueleto de una cadena. 4. Ruptura de un esqueleto en las dos cadenas. Y 5. Ruptura de dos moléculas de ADN y unión de ambas. Conclusiones. El conocimiento y aprendizaje de la manera en cómo los electrones tienen interacción con la materia conlleva identificar la forma en cómo ésta se diferencia en la potencialidad y adquieren una energía cinética, siendo el electrón una carga. De esta manera, cuando los electrones se relacionan con los átomos, producen excitaciones e ionizaciones fundamentales mediante las colisiones inelásticas. La interacción de fotones con la materia puede conllevar desde tres diferentes procesos, como lo es la interacción fotoeléctrica, la interacción Compton y la interacción de creación de pares electrón-positrón, donde estos permiten fundamentalmente que la materia entre en contacto con la energía y así formar la interacción de los mismos. El aprendizaje de la interacción de las partículas con la materia nos permite descubrir que para que se dé este proceso se debe tener en cuenta que la energía entra en interacción produciendo partículas a través de referentes tales como el componente, la densidad, el estado físico de la materia, y así provocar, por ejemplo, la influencia fundamental de la carga eléctrica y su masa, ya que producen interacciones diferentes en las partículas cargadas y las no cargadas. Dentro del aprendizaje de la interacción podemos encontrar que las partículas cargadas o consideradas pesadas, entre ellas protones, partículas alfa, fragmentos de fisión, son de gran importancia al entrar en colisión, y las ligeras, que son los electrones y positrones, pierden energía al entrar en la interacción con el incidente de los átomos. Desde el aprendizaje de la radiación con la materia podemos encontrar la forma en cómo la misma interacción se da
de diferentes maneras en nuestro medio, ya que éstas penetran de manera distinta a los materiales con los que entran en contacto y así llevar a cabo posibles daños. En el caso del cuerpo humano pueden ser irreversibles, pero hay otros propósitos que se llevan hoy en día con la radiación, y es el caso de la radioterapia, donde se busca depositar la energía en los tejidos malignos para eliminarnos. De esta manera, como se da lugar a que muchos campos, entre ellos el sector de la salud, busque de esta misma ciencia y tecnología la forma de prevenir la interacción directa con el cuerpo humano y aprovechar de manera satisfactoria la energía que se puede convertir en radioterapia. Por ello es que se habla de la protección radiológica, y más desde nuestro campo de aprendizaje y estudio, donde vamos a entrar en contacto cada momento. Por último, las bibliografías. Muchas gracias.